¿Alguna vez has intentado caminar en la oscuridad? La realidad es que caminar en la oscuridad no es una buena idea. Se necesita la luz para saber a dónde avanzamos. De eso y un poco más estaremos hablando en esta lección de tu escuela sabática práctica. Saludos a todos los amigos que se conectan semana tras semana con nosotros aquí en la Escuela Sabática Práctica a través de todas las plataformas de Esperanza TV. Queremos darte la bienvenida e invitarte a que puedas seguirnos en nuestras redes, tanto en YouTube como en Facebook, en Instagram, que puedas darle like y puedas compartir todo el contenido que Esperanza TV produce para que la bendición de Dios pueda llegar a otras personas. Mi nombre es el pastor Abdiel del Toro y deseo que la bendición de Dios sea contigo en todo momento y en todo lugar contigo. Me encuentro muy contento porque en esta tercera semana de nuestro estudio de la lección de escuela sabática estoy aquí con mis amigos el pastor Oscar Tavera y Rolando Morgado. Rolando, ¿cómo te encuentras en este día? Oye, muy bien, gracias a Dios, bendecido por tener un día nuevo para compartir de la palabra de Dios y compartir las experiencias que Dios ha puesto en nuestros corazones. Qué privilegio estudiar la Biblia juntos, Oscar. Así mismo. Es un privilegio compartir la Biblia y con amigos como ustedes, donde podemos enfocar y mirar. Y bueno, yo estoy siendo bendecido de compartir la palabra junto con ustedes y de participar con nuestros seguidores. Y esperamos que todos los que están conectados con nosotros también puedan continuar siendo bendecidos a través de este estudio que estamos haciendo. Vamos a tener una oración para así comenzar con el repaso de la lección para esta semana. Rolando, ¿quisieras orar por nosotros? Por supuesto, oremos. Querido Dios, muchas gracias por regalarnos un nuevo día, por regalarnos tus bendiciones y tus misericordias como han sido nuevas cada mañana en cada uno de tus hijos. Amén. En este momento, al abrir tu palabra, al compartir y discutir un poco acerca de las enseñanzas que hemos recibido en esta semana, queremos pedirte que aclares nuestras mentes, pongas tu espíritu en nosotros y pongas tu paz, Padre. Gracias por amarnos. En el nombre de Jesús. Amén. 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 La lección de esta semana es la lección número 3 y lleva como título La luz brilla en la oscuridad. La luz brilla en la oscuridad. Y hay un texto clave que es el que queremos comenzar y el que va a dar pie para todo el estudio de esta semana, que se encuentra en el libro de Juan, capítulo 12, verso 35. Juan 12, 35. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Entonces Jesús les dijo: aún por un poco de tiempo la luz estará entre ustedes. Anden mientras tienen luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Y la realidad es que no sé si alguno de ustedes se han levantado en la noche porque tienen que ir al baño o tienen sed y usted está durmiendo y se despierta de su sueño y usted quiere ir a la cocina a buscar un vaso de agua, pero usted no quiere despertar a nadie más en la casa. Así que intenta caminar en oscuridad y ha dejado algún pedazo de dedo o de pie en alguna esquina de la casa. ¿Le ha pasado algo a usted alguna vez? Por supuesto que sí. Me llega muy cercano esa experiencia que estás contando. ¿Recuerdas algunas historias? Sí, porque ahora con mis niños en temprana edad que tienen 2 y 7 años, dejan los juguetes en cualquier lugar. Y mi niño de 7 años le gustan mucho los Legos. Así que mis pies están marcados por dolores de Lego. Pisar un Lego a las 2 de la mañana. Así mismo. La realidad es que la idea de caminar en oscuridad es muy complicada. Claro. Es muy complicada. Dicho sea de paso, no sé si ustedes han visto, pero aún el ejército ha diseñado unos lentes infrarrojos. Y unos lentes para caminar de noche que se puede ver tan claro como de día, y ellos lo hacen para sus ejercicios militares, porque es que caminar en oscuridad no se puede. Si usted no está viendo a dónde va, es peligroso. Exacto. Es peligroso. Y la realidad es que Jesús, utilizando esta ilustración de caminar en la oscuridad, en las tinieblas y en la luz, la utilizó para hablarnos acerca de la importancia de que la luz de su palabra sea la que ilumine nuestro camino.
Como dice el Salmo 119, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es esa lumbrera que nos ayuda a nosotros a caminar no en tinieblas, no en oscuridad, sino a la luz de lo que Dios tiene para nosotros. En toda la Biblia encontramos figuras de las tinieblas y la luz. Figuras que el Señor usa constantemente para hablar de andar en Él y de no andar en Él. Lo encontramos desde el principio, de manera literal y de manera simbólica. Y el mundo estaba en tinieblas y dijo Dios sea la luz. Y entonces empieza a crear, empieza a hacer las cosas. Obrad mientras el día dura, porque viene la noche cuando nadie podrá obrar. En otras palabras, hay esa figura. Hay un contraste. Esa figura se mantiene, ese contraste por todas partes. Y sabemos que la lección de hoy está hablando de andar en la palabra de Dios o andar en la oscuridad de las falsas teorías y las falsas cosas. Y es interesante porque la Escritura nos dice Jesús mismo que Él es la luz. Él es la luz. Él es la luz. Y su palabra también es luz. Y es hermoso poder ver que a través de la historia de este gran conflicto, como es el tema general que estamos estudiando, la palabra de Dios siempre ha estado presente. Ajá. Dios siempre ha dado luz a través de su palabra desde el comienzo. Así es. Desde el comienzo. Inclusive, si pudiéramos nosotros resumir alrededor de este concepto, el debate de lo que ha estado ocurriendo en el gran conflicto es que es una decisión de fe si le creemos a la palabra de Dios o si no le creemos. Así mismo. Si le creemos a esa palabra que ilumina o si no le creemos y preferimos caminar en tinieblas. Y eso lo vemos desde el mismo Génesis. No sé si ustedes quisieran elaborar un poco más acerca de eso. Claro, el problema que surge al principio es justamente por dudar de la palabra de Dios. Dios le dijo a Eva y a Adán lo que pasaría si comían del árbol. Ciertamente moriréis. Y entonces vino un enemigo, un extraño, y contradijo a Dios. So, Dios dio una palabra y la serpiente dijo otra cosa. Y la serpiente dijo otra cosa. El problema está que Eva le creyó al extraño y no le creyó a Dios. Es lo mismo que pasa en nuestras casas, con nuestros hijos, con nuestras familias. Papá dice una cosa, pero termina el hijo creyéndole en la escuela a un extraño. Y uno dice, ¿por qué? Pero cada vez que nos apartamos de la palabra de Dios para creer cualquier otra teoría, terminamos mal. Terminamos en tinieblas. Terminamos en tinieblas y andando en terreno peligroso porque no vemos. Rolando, es interesante porque en la Biblia y en el Antiguo Testamento particularmente, estamos partiendo de Génesis, hay otros ejemplos también de cómo Dios daba la palabra, pero el enemigo decía, no, es otra cosa, y la gente decidía también creer, no la palabra de Dios, sino la duda o el engaño que pudiera decir el enemigo. Adiel, creo que en la palabra de Dios podemos ver claramente cómo la oscuridad es la ausencia de la luz. Y en los ejemplos que vemos que nos mencionó el pastor, podemos ver los siguientes ejemplos, como es la historia de Caín y Abel. En ese momento de adoración al Señor, Dios les dijo, mira, esta es mi palabra, esto es lo que quiero que hagan. Sin embargo, Caín decidió apartarse y no tomar la luz de la palabra de Dios y decidió caminar en oscuridad. Y así vemos otros ejemplos. En el arca de Noé también. En el arca de Noé, como el Señor dijo, esta es mi palabra. Una decisión de fe. Pero se convierte en una decisión de fe de que nosotros digamos, voy a vivir con la luz o si ando sin la luz, entonces automáticamente, ¿qué va a suceder? Voy a andar en la oscuridad. Y lo interesante es que el enemigo ha puesto gran énfasis a través de las edades, a través de la historia, en esta táctica de sembrar dudas sobre la palabra de Dios, de crear conceptos errados de lo que supuestamente Dios dijo, tergiversando la palabra de Dios, sacando de contexto la palabra de Dios. Mezclando un poquito de verdad. Mezclando verdad con mentira. Y eso me parece muy interesante. Me parece muy interesante que es latente a través de toda la historia y todavía hasta el día de hoy nosotros seguimos enfrentando desafíos similares. El enemigo tratando de sembrar duda, tergiversando, mezclando, porque al fin del día él quiere que se pierda esa efectividad
que tiene la luz de la palabra de Dios en la vida de los seres humanos. Así es. Aquí quiero leer una nota breve de lo que es el contenido de la lección. Dice, a lo largo de los siglos, Satanás ha utilizado la misma estrategia. ¿Cuál estrategia? Socava la confianza en la palabra de Dios, contradice la voluntad revelada de Dios, distorsiona las escrituras y a veces la cita erróneamente. Wow. Tremendo eso. Impresionante. Encontramos que él hace que no confiemos en su palabra. Es lo primero. Busca que no confiemos. O directamente contradice, como lo dijo Eva, no moriréis. Yeah. Así, Fran, de repente. U otras veces la tergiversa. O la cita. Son maneras de enredarnos, de enredar a la persona de una forma u otra. Inclusive, aún con el mismo Jesús utilizó esa táctica. Las escrituras. Porque él utilizó, le dijo, tírate de aquí, lánzate de aquí, porque escrito está. A sus ángeles enviará. Y lo que estaba era citando, sí, un pasaje de la escritura, pero lo estaba citando mal, lo estaba tergiversando, estaba confundiendo el mensaje de lo que realmente decía allí. Así que si se atrevió a hacerlo con Jesús, ¿cuánto más con nosotros? Exacto. Esa frase que el pastor nos acaba de leer nos deja saber de que el gran conflicto precisamente ha estado en esa constancia de que el objetivo es quitar la palabra de Dios de nuestro camino para que nuestro camino sea desviado. Sea oscuro. De diferentes maneras. Sí. Hoy en día podemos escuchar a muchas personas que tú recibes un mensaje de texto con un lindo versículo bíblico, ¿verdad? Pero detrás de ese versículo bíblico no vienen tal vez palabras muy confortables porque estaban siendo manipuladas y te están llevando también a la oscuridad. ¿Por qué? Porque las personas muchas veces están tomando la misma palabra de Dios, pero para guiar hacia un paso de oscuridad. Pero tú estás abriendo una puerta ahí que es muy interesante. Y no sé si quisieran ahondar conmigo un poquito más en esto, pero las tinieblas en las que se puede andar por no tener la lumbrera de la palabra delante de nosotros, puede ocurrirle a personas que están fuera de la iglesia, pero puede ocurrirle a personas que están dentro de la iglesia claro también. Que sí, claro, bueno, Eva no estaba fuera de la iglesia. Eva era la primera hija de Dios y el maestro de Eva era el mismo Dios. Y los ángeles de Dios. Cualquier persona que no ponga su fe en un escrito está, en la palabra de Dios, en lo que Dios ha dicho expresamente, está propenso a ser engañado. Y es que esto es importante porque algunas personas piensan que por estar en una iglesia y porque ya hicieron una profesión de que yo creo en la Biblia, que es suficiente. Sin embargo, la palabra de Dios es necesaria tenerla y aplicarla constantemente a todos los aspectos de nuestra vida, permitirle a ella que transforme nuestra vida para que entonces la pueda iluminar. Para que sea una transformación continua, no una transformación del pasado en un momento, sino que una relación diaria. Y para que esa luz siga brillando todo el tiempo. Exactamente. Sí. Bueno, la palabra hay que conocerla entonces. Hay que conocer lo que Dios ha dicho. Hay que estudiar la palabra sin prejuicio, sin ideas preconcebidas. Hay que ir a las Escrituras y entenderla y pedirle al Espíritu que nos guíe. Porque la única manera de enfrentar a Satanás cuando tergiversa la palabra es la palabra misma. No hay otra forma. Y eso lo vemos, o tal vez podamos verlo en el próximo segmento. Cristo enfrenta a Satanás citándole las Escrituras, Cristo citándole las Escrituras también. Bueno, vamos a ir sobre eso, vamos a hablar un poquito más, pero vamos a hacer una pausa musical y regresamos en breve. No pueden perderse esta segunda parte de nuestra escuela sabática práctica. Quédate con nosotros, pausa musical y regresamos. Estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo esa cruz, no murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz en sus triunfos.
aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues en ella llevo el Cordero de Dios, de mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será, y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús, su oprobio con él llevaré, y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria veré. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será, y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Mi corona Jesús me dará. Gracias por permanecer conectados con nosotros aquí en la Escuela Sabática Práctica. Estamos de regreso aquí en el estudio de la lección número 3. Y terminamos hablando nuestro pasado segmento acerca de cómo la palabra es nuestra mejor defensa frente a los ataques del enemigo. Y cómo en medio del gran conflicto, nuestra mejor arma para nosotros poder enfrentar esta batalla es la palabra de Dios. Y Oscar estaba mencionando de que Jesús fue tentado por el mismo enemigo, pero Jesús utilizó la palabra para salir de esa tentación. Ya. Claro, claro. Lo primero que creo es que Jesús nos dejó un ejemplo maravilloso. Jesús no se puso a argumentar. Satanás le cita la Biblia, se la cita mal, usa la estrategia que acabamos de señalar en el segmento anterior, la tergiversa. Le hace ofrecimientos. Le hace ofrecimiento, apela a la ambición humana, o le tergiversa la palabra, o lo tienta para que Cristo sea presumido y se lance. Y Cristo responde con la palabra. ¿Cristo pudo argumentar con Satanás? Claro, era Dios. Exacto. Tenía los argumentos necesarios. De hecho, Él es y era en ese momento la palabra hecha carne. Si Cristo hubiera respondido, estaba respondiendo la palabra de Dios. Pero ¿por qué Cristo no usa su argumento, sino que va a la Biblia? Cita el texto. Cita el texto, porque es el recurso que nosotros tenemos. Yo no soy Dios. Yo no hago nada argumentando contra la oscuridad y contra Satanás y contra el pecado. Si me pongo a argumentar, Satanás es tan sabio que me enreda, me engaña. Mi salvación. De hecho, hay un capítulo en el Conflicto de los Siglos llamado Nuestra Única Salvaguarda. Y cuando tú lees ese capítulo, lo que te dice que es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Es citar la Biblia y citarla bien. Es lo que dice Pablo. Dice que la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Rolando, y con esto que Oscar está mencionando, me parece interesante porque él está estableciendo de que Jesús no se puso a argumentar con el enemigo, sino que él citó la palabra, escrito está. Sin embargo, cuando vamos al caso de Eva, Eva lo que hizo fue ponerse a argumentar con la serpiente. Comienza a argumentar y entonces comienza el enemigo a usarla y a desviarla del camino, y comienza a Eva entonces a caer en las trampas del enemigo. Se enredó sola. Y es lo que nosotros muchas veces lamentablemente nos puede suceder también. Y por eso este contraste es tan importante que lo tengamos en nuestras vidas, de decir, hey, si el Dios Todopoderoso no se puso a argumentar con el pecado, no se puso a argumentar con el enemigo, ¿quién soy yo para hacerlo? ¿Tú me entiendes? Simplemente mi salvaguardia, como esa frase me gustó mucho, es en Cristo Jesús. Esta es la palabra de Él y es todo lo que yo tengo que responder. El modelo entonces que debemos de seguir es el de Jesús y no el de Eva. Y no el de Eva. Cuando tú vas a la Biblia, en el libro de Judas, en la pequeñita carta de Judas, dice que Satanás contendía por el cuerpo de Moisés. Y cuando el ángel llega allí para levantar a Moisés, Satanás dice, no, ese es mío. Se opone.
desciende Jesús. Y Jesús no se pone a argumentar ni a razonar los razonamientos del enemigo. El enemigo está diciendo, no, este pecó, este no es tuyo, este es mío, no puedes despertarlo. Que Cristo pudo venir y convencerlo y decirle, mira, aquí él se arrepintió, no, te reprendo, Satán. Igual que Zacarías, capítulo 3. Allí cuando está la visión de Josué, el De sumo Josué, el sumo sacerdote, que está claro. el enemigo acusándolo y el Señor le dice, El Señor te reprenda, el Señor Satán. te reprenda y ya está. No se pone a argumentar No con se él. pone a argumentar. Cuando nosotros caemos en el error de empezar a dialogar contra los engaños satánicos y tratar de razonar con nuestros argumentos, terminamos atrapados. El error está entonces en que cuando vienen esas dudas acerca de la palabra de Dios, o esa tergiversación de la palabra de Dios, o bien esa palabra de Dios adulterada, mezclada con otras cosas, nosotros necesitamos entender que nuestra salvaguardia, nuestro fundamento seguro está en nosotros permanecer en la palabra. Oye, esto que ustedes han dicho, es muy importante porque no sé si han escuchado tal vez testimonios o experiencias en algún momento de personas que se enfrentan a una demostración demoníaca a veces. Y hay personas que llegan y comienzan a debatir con esos demonios, ¿me entiendes? Comienzan a hablar con esos demonios y no vemos que eso es lo que Dios hace, ¿tú me entiendes? Dios simplemente cita su palabra, Dios simplemente lo deja claro con la luz, ilumina con la palabra de Dios y Él no entra en un debate, Él entra en la presentación de la palabra y allí termina con poder todo lo que Él tenía que hacer. Y es interesante porque, por ejemplo, en el libro de Gálatas, cuando el apóstol Pablo está hablándole allí a la iglesia de los Gálatas, había un problema. Y es que el evangelio se estaba tergiversando. Así es. Se estaba tergiversando. Y Pablo dice, ese es otro evangelio. Aunque no hay otro evangelio porque hay solamente un evangelio. Pero lo interesante es que a través de la carta, Pablo lo que hace es reforzar los conceptos ya establecidos, ya bíblicos. No es establecer una nueva teología para explicarle a ellos algo, sino es volverlos, hacerles entender de que se trata de Jesús y de lo que su palabra había establecido. Y yo creo que hoy nosotros como cristianos necesitamos pedirle al Señor que nos dé esa sabiduría, tener esa fe, esa humildad, esa sencillez para nosotros poder ser iluminados constantemente por la palabra. Y eso, y no sé si tal vez ustedes tendrían algo que decir de esto, pero es un proceso constante. Exacto. No es un proceso de que, ya yo hice estos 27 estudios bíblicos, 30 estudios bíblicos, ya yo lo sé todo, ya yo no necesito regresar a la palabra. No, claro que no. Yo podría recomendar dos cosas aquí. Número uno, debo convertirme en un estudioso de la palabra. No estudiar la palabra para argumentar ni para discutir con nadie. Para debatir. Para debatir, no. Yo debo acostumbrarme a estudiar la palabra para conocer la voluntad de Dios, para entender a Dios, para conocer su voluntad. Y sabemos que la palabra santifica, vivifica, transforma, empodera con el Espíritu. Si estudio la palabra de esa forma, entonces Dios me preparará para responder cuando haya que responder. Y número dos, cuando alguien me enfoque o me lleve a un tema que yo no manejo bien, no es el tiempo de empezar a argumentar. Es el tiempo de ir a un rincón y volver a las Escrituras y pedirle a Dios que nos ilumine, que nos aclare, que nos haga entender. No empezar a responder sin reflexionar en el asunto. O responder o rechazar. O rechazar, ambas cosas. Porque me parece que es interesante y me encanta que estés mencionando esto. Rolando, a veces, dentro de nuestro crecimiento en el conocimiento de la palabra de Dios, vamos a toparnos con temas o con personas que de momento nos van a presentar una perspectiva que no es la que tal vez tradicionalmente nosotros entendemos o hemos interpretado. Pero casi siempre la respuesta natural es o a debatir o a rechazar. O a rechazar. O ambas. O ambas. Sin embargo, en el libro de Hechos, ahí vamos, dice la Escritura que los bereanos escuchaban al apóstol y dice que ellos los considera hasta más sabios, más nobles, más maduros, porque ellos iban y revisaban si lo que él había estado hablando se alineaba con la palabra. ¿Cómo podemos aprender de esa actitud?
de esa actitud de nosotros escucharlo todo, retener lo bueno, de nosotros evaluar, de nosotros no pensar que lo sabemos todo, de regresar a la Escritura. ¿Qué podemos aprender de esa actitud? Yo creo que lo primero que pudiéramos aprender es humildad, porque lleva mucho valor el nosotros no detener nuestro entendimiento de lo que Dios quiere hacer en nosotros a través de su palabra. Dice la palabra de Dios que el evangelio es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Qué significa esto? Que nunca nos detenemos de aprender de la palabra de Dios. Nunca nos detenemos de crecer en la palabra de Dios. Todos seguimos aprendiendo. Todos seguimos aprendiendo, ¿tú me entiendes? Y necesitamos tener la humildad y la seguridad de que el Espíritu Santo se va a ir revelando en nosotros para nosotros poder seguir creciendo. El mejor día de crecimiento espiritual de nosotros no fue el día de ayer. Wow. Es el día de hoy. El mejor día de nosotros no fue cuando nos bautizamos o cuando tuvimos una experiencia y un milagro que Dios nos hizo. No, Dios tiene mejores cosas para nosotros hoy y para mañana en nuestra experiencia espiritual que lo que sucedió ayer si nos sumergimos en su palabra y por la influencia del Espíritu Santo. Quiere decir que si nosotros seguimos creciendo en la palabra, dependiendo de la palabra, como tú decías, comiendo la palabra, alimentándonos de la palabra, la luz de la palabra no solamente va a continuar aumentando, sino que va a seguir estando constantemente con nosotros. Claro, y nos convertimos en luz para otros, porque la palabra alumbra. Yo quiero hacer un desafío en este punto a nuestros seguidores y oyentes. Hoy está de moda escuchar muchos predicadores, pero no ir a la palabra. Muy bueno. Hoy está de moda entender la palabra por la predicación que hace el otro. Y no está mal escuchar buenos predicadores. Claro, hoy escuchamos tantos predicadores que a veces lo que tenemos es una confusión en la cabeza, porque uno tiene un concepto de algo y otro tiene otro. Pero nada sustituye estudiar la palabra. Nada sustituye esa experiencia personal de ir usted mismo a la Biblia. Y no me estoy refiriendo a decir, la leí en un año, la leí en 6 meses. No. Ese momento cuando usted se detiene y dice, Señor, háblame. Yo quiero entenderte. Ay, pastor, me da sueño. Ay, me aburro. No. Si usted persiste, es una ley de la mente que ella se amplíe de acuerdo al tema que estudia. Así mismo. Al principio usted empieza, pero si usted resiste y pide la luz de Dios, usted va a empezar a entender la palabra. Ningún devocional que le manden por la mañana, ninguna cadena de oración en la que usted entre 2 veces al día o 2 veces a la semana, ningún sermón que usted escuche sustituye que usted, que cada uno personalmente vaya a las Escrituras y busque entender la voluntad de Dios en su palabra. Bueno. Todas esas cosas son buenas, pero la palabra es insustituible. Es insustituible. Claro. Y esa parte es crucial. Y yo creo que ahí delante de nosotros, ese desafío de nosotros querer decidir conocer a Dios a través de su palabra. Así es. Porque la palabra nos va a iluminar en la medida que nosotros vayamos con esa actitud de querer conocer a Dios y querer conocer a Jesús, entendiendo que Él es el protagonista, que Él es el centro de toda la palabra y que a través de ella lo conocemos, crecemos en Él, nuestra fe aumenta y eso fortalece todas las cosas. Eso es lo que nos va a ayudar a mantenernos de pie, confiados y seguros en medio del gran conflicto, en medio de los momentos más desafiantes y más complicados. Así que, amigo y amiga, que en esta hora has estado con nosotros, queremos invitarte a que la palabra de Dios sea lo más importante, sea crucial, sea indispensable en tu vida diaria. Sea un momento, sea minutos más, minutos menos, pero que no pase un día en el que nosotros no podamos apartar un periodo para ir a la palabra y no solamente leerla, sino meditar y pedirle al Señor que nos ayude a guardar esa palabra en nuestro corazón. ¿Qué le parece si oramos para que el Señor nos ayude en este desafío y que nos ayude a crear nuevos hábitos de nosotros amarrarnos y ser iluminados por la palabra de Dios? Oscar, ¿pudieras orar por nosotros? Claro que sí. Oramos. Amado Dios y Padre bueno, Señor, gracias por tu palabra. Gracias por dejárnosla escrita. Y hoy podemos ir a ella y conocer tu voluntad y ser guiados. Ayúdanos a enamorarnos de tu palabra, a gustarnos, a leerla, a estudiarla. Y Padre, danos siempre que nos acercamos a tu palabra, la dirección de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor.
En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias por haber estado conectados con nosotros. Será hasta la próxima semana que estaremos estudiando la lección número 4. Recuerda compartir el contenido de nuestras plataformas de Esperanza TV. Te veo la próxima semana aquí en la Escuela Sabática Práctica. Que Dios te bendiga.